Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero, siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: «Esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel». Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que me lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos, y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio?». Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel». Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así busca mi alma, te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas
fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender estas palabras del Señor Jesús, que quieren llegar al corazón, pero sus mismos paisanos dudan de las obras maravillosas que Dios puede hacer en la vida del Señor Jesús. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Haznos comprender este mensaje de salvación, que a través de la oración viene a transformar vidas, porque las palabras del Señor son espíritu y vida. Que a pesar de los momentos difíciles que se puedan vivir en la vida, se quite toda duda, y que como hijos de Dios sepamos esperar en la bendición de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor llega a Galilea, a Nazaret, a su pueblo natal. Va a la sinagoga, donde es el lugar donde van los judíos a meditar el Antiguo Testamento. Vemos en San Lucas, capítulo 4, verso 22, que todos daban testimonio de él y estaban admirados por el lenguaje de misericordia que empleaba y comentaba. Porque las palabras del Señor Jesús son espíritu y vida. En él, la gracia y la benevolencia de Dios se hicieron visibles y eficientes. Pero existe un escándalo insuperable que tendrá como fruto la cruz. Ese escándalo no habría sido menor ni siquiera si hubieran sabido que aquel a quien creían conocer es el Hijo de Dios. Dios, que había prometido salvar al hombre, porque lo ama, lo salvó asumiendo su misma carne. No le bastó dar su salvación, se dio él mismo como Salvador, uniéndose a su criatura, y que algunas personas no comprenden, y que nosotros como creyentes vivimos a través de la fe, porque hemos experimentado los regalos de Dios en nuestras vidas, manteniendo los ojos asombrados, fijos en el Señor Jesús, que es el cumplimiento perfecto de la palabra del Padre. Y por eso el Señor afirma: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y por eso coloca el ejemplo del profeta Elías, que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y también coloca al profeta Eliseo. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Esos profetas del siglo IX a.C. realizaron sendos milagrosos a personas no pertenecientes al pueblo de Israel. Estos hombres, inspirados por Dios, manifestaron que la salvación no está limitada solamente al pueblo de Israel, sino que está abierta a las gentes de todos los pueblos, los de su mismo pueblo, en lugar de abrirse en la fe y dejarse involucrar en el don de Dios. Los suyos se cierran acerca de lo que conocen de Él y lo pretenden. El conocimiento y la pretensión de la carne impiden la fe. Ahora vemos el rechazo hacia Jesús. Es el mismo que harán con los profetas, que solamente han podido obrar allí donde no existía una pretensión de la intervención de Dios. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevan a un precipicio del monte para despeñarlo. El Señor Jesús está lleno del Espíritu Santo. Los suyos están llenos de ira. Esta les impide aceptar el don, porque tienen dureza en su corazón. El Señor Jesús será rechazado por los suyos. En el comienzo ya se da el pronóstico del final. Ya se encaminan a la eliminación del tumulto fuera de la ciudad que el Evangelio relata, y al rechazo de su anuncio narrado en los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 18, verso 6. El Evangelio de San Lucas, cuya comunidad pertenece a la gentilidad, también está mostrando que esta buena noticia salvadora del Señor Jesús no está cerrada a unos pocos, ni a su pueblo, ni a los galileos, ni a los judíos. La buena noticia es para todos, y todo aquel que quiera recibir el mensaje de salvación, viviendo esa experiencia maravillosa de fe, a través de la oración, de reclamar sus promesas, a través de su palabra, y vivir los sacramentos que nos imprimen carácter, que nos hacen vivir el regalo de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre que quieren habitar en el corazón de la humanidad. En el verso 30, el Señor Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. El Señor Jesús no expresa de maldad de los hombres, es un presagio
de la resurrección de aquel que continúa su camino en medio de nosotros, haciendo el bien y sanando a todos los que están bajo el poder de Satanás, porque Dios está con él. Hechos capítulo 10, verso 38. El Evangelio nos interpela y suscitará entre nosotros algunos interrogantes. ¿Creo en esa buena noticia? ¿En el mensaje del Señor Jesús, que es portador de sentido para todos los seres humanos? ¿Realmente vivo mi fe a través de los sacramentos que me dan vida? Y muchas preguntas que surgen, pero nosotros como creyentes hemos experimentado la misericordia de Dios, que damos testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das, que has enviado a tu Hijo Jesús para mostrarnos el reino, esas buenas noticias que vivimos a través del Evangelio, de amor, de misericordia, y que la humanidad sea libre de toda esclavitud para encontrar el sentido de la vida. A la luz del Espíritu Santo, nos recibimos dones y carismas que nos hacen dar pasos firmes en la fe, que nos unen al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para que sepamos llevar esta obra de evangelización, anunciando la verdad que nos hace libres, para que el Señor Jesús pueda llegar a cada corazón, para quitar toda esclavitud, tristeza, soledad, angustia, depresión o toda forma de libertinaje que está trayendo muerte y que destruye la vida de la humanidad, que han generado miedos, inseguridades, tratando de buscar respuestas en el ocultismo, la brujería, la hechicería, que van llevando la destrucción a la humanidad. Abre tu corazón a Dios, déjate amar por Él, que se entregó en la cruz para liberarnos, que sus palabras son espíritu y vida, para que vivamos el regalo de la fe, donde acontecerán cosas grandes y maravillosas, que nos lleva a ir más allá, de orar unos por otros, de ser llamas encendidas del amor de Dios, de orar para que cuidemos nuestro planeta Tierra y todos sus recursos, orar por las naciones y sus gobernantes, para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, de saber utilizar los recursos que ayuden a la parte social y económica, de ayudarnos como hermanos, que a pesar de estos momentos de pandemia, que juntos podemos salir adelante, que pedimos también por la educación de nuestros niños y jóvenes, que es una educación del respeto, de la ayuda y del servicio a la humanidad, que en estos tiempos es de unirnos desde el corazón, ayudarnos unos a otros, para que así veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Oramos por las familias, el hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio, llevando ese proyecto de bendición para sus generaciones futuras. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, para que puedan salir adelante a través del diálogo y la comprensión. Que oramos por los que están enfermos por este coronavirus, que sea la sangre preciosa de Jesús para alejar todo espíritu de muerte. Que clamamos al Señor por el don de la vida, como también otras personas que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, para que la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, podamos ver esos milagros del Señor que vienen a sanar, a liberar, y que ante este momento de dificultades, descubrir la voluntad de Dios en sus vidas. Ahora te invito a entregar tu petición, a orar con fe, a creer en las promesas de Dios que dan vida, y el regalo que nos da a través de la Eucaristía, su cuerpo y su sangre, para que así el Señor pueda habitar en su corazón, que nos da la esperanza, la fe, y que en el momento indicado llegará la bendición, el Kairos, el tiempo de Dios en nuestras vidas. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nosotros como hijos de Dios debemos creer, aunque haya momentos de dificultad, Dios siempre manifestará su gloria, porque sabemos que de un obstáculo, de una dificultad, vendrá la gloria, las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Bendiciones del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.